unas imágenes, pero hasta entonces los átomos no se habían visto y sin embargo la ciencia había llegado a la conclusión de que existían. Todo a través de pruebas indirectas. Pues esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Uno dirá, yo hasta que no lo vea no lo crea. Bueno, tú no lo has visto, pero hay millones de personas que sí lo han visto. Y te lo están contando. ¿Te quieres esperar a morirte para decir que sí? Pues vale, pues espérate que a todos nos va a llegar el momento. Pero luego no digas que no has tenido la oportunidad de saberlo. Porque hay mucha gente que dice, ay, si yo hubiera sabido cuando está allí la verdad de la vida, qué diferente hubiera vivido la vida. Es que has tenido la oportunidad, pero has mirado para otro lado. Entonces, yo creo que hay que mirar para este lado. Porque las pruebas están ahí, solo hace falta tener voluntad de indagar en ellas. Vamos a seguir hablando de otros casos. Bueno, las experiencias de las personas moribundas, porque en el final de la vida también hay muchas personas que tienen una misma experiencia. ¿Cuál es esa experiencia? Que ven a seres queridos que ya han fallecido. ¡Qué casualidad! ¿No? También dicen que estos son alucinaciones. Y todos se han puesto de acuerdo en alucinar que ven a seres queridos que ya han fallecido. Claro, uno esperaría algo más variado de una alucinación, ¿no? ¿Por qué no ven elefante rosa? Pues porque a lo mejor lo que están viendo es real, ¿no? Generalmente esta experiencia suele ser o ver a seres queridos que hayan fallecido o a seres que ellos describen como seres de luz. ¿Para qué ocurre esa experiencia? Para prepararles para esa transición que están haciendo hacia el otro lado. Ya que desde este lado les ayudamos poco, muchas veces negamos que se estén muriendo porque pensamos que así van a sufrir menos, pues del otro lado les ayudan para que esa transición sea una transición tranquila, que no tengan miedo. Y qué mejor manera de que venzan el miedo que los que van a darles la bienvenida sean los seres queridos. Eso te da confianza, ¿no? Pues esto es algo que también ocurre muchísimo. Y también hay evidencia de ello. Si no, preguntadle a la gente que trabaja en los centros de mayores, donde muere mucha gente cada día, ¿no? Tienen un montón de testimonios. Pues hay algunos investigadores que sí que se han interesado por el estudio de estas experiencias, como por ejemplo Elizabeth Kubler-Ross, psiquiatra, súper conocida. Ella empezó también desde una perspectiva totalmente materialista, porque quería ver cuáles eran las etapas que vive una persona moribunda. Y resulta que esas personas empezaron a contarle sus vivencias. Y fíjate tú que entre esas vivencias estaba el ver a esos seres que ya habían fallecido. Eso a ella le hace cambiar su perspectiva sobre lo que es la vida y la muerte, hasta el punto de convencerse de que la vida no termina con la muerte del cuerpo físico, sino que continúa más allá. Ella lo ha explicado esto en sus libros, La muerte, un amanecer, o Sobre la muerte y los moribundos. Si habéis tenido una pérdida reciente, os lo recomiendo. Y también del doctor Peter Fenwick, que ya lo habíamos visto estudiando las experiencias cercanas a la muerte. Con su mujer Elizabeth escribió el libro El arte de morir, también con experiencias de moribundos. También tiene un artículo publicado científico sobre experiencias en moribundos. Hablemos ahora de las experiencias de personas que afirman recordar vidas pasadas. Dale. Hay un tipo de recuerdo que es espontáneo, el que se produce en niños de corta edad que empiezan a decir pues que les dejen volver con su familia, que la familia actual para ellos no es su familia, lo que quieren es volver a la familia suya. Y entonces empiezan a hablar de otra familia, dando detalles de cómo es esa vida con esa otra familia, incluso dando detalles de cómo murieron, porque se acuerdan de cómo murieron en esa vida anterior. Pues resulta que hay casos tan llamativos, que han dado tanta información, que ha sido posible encontrar quiénes fueron en una vida anterior. A eso se ha dedicado el doctor Ian Stevenson.
que fue bioquímico y médico canadiense, trabajó en la Universidad de Virginia en Estados Unidos y se dedicó a estudiar los casos de niños que recordaban espontáneamente una vida anterior. ¿Qué es lo que él hacía en su investigación? Recoger los datos que esos niños daban y luego intentar buscar si había alguien que había fallecido antes de que esos niños nacieran que concordara con los datos que el niño daba. Entonces, si encontraba esa confirmación, lo consideraba un caso real. Pues en ese trabajo de investigación reúne una base de datos de más de 2.500 casos donde se confirma que esos recuerdos de los niños fueron reales. Y eso él lo ha explicado en diferentes artículos de investigación, desde el año 77 hasta el momento de su desencarnación. Tiene varios libros, uno de ellos es 20 casos que hacen pensar en la reencarnación, otro niños que recuerdan vidas anteriores. El trabajo de Ian Stevenson lo ha continuado Jim Tucker en la Universidad de Virginia y otros investigadores en otros lugares del mundo han seguido estudiando estos casos y comprobando que realmente hay niños que recuerdan vidas anteriores. Aquí tenéis el libro Vida antes de la vida de Jim Tucker y algunos artículos que ha publicado él. Si buscáis en internet, la verdad es que hay bastante información sobre estos casos y algunos casos concretos, llamativos, que la verdad es que hacen que pensar, ¿no? No sé si conocéis el caso de un niño que recordó haber sido piloto en la Segunda Guerra Mundial. Y se acuerda de cómo murió y dio detalles de sus compañeros, que cómo se llamaban, el portaaviones desde el cual salió, porque murió en un combate en el Pacífico contra los japoneses. Él era americano, norteamericano, y en un combate de la Segunda Guerra Mundial disparan a su avión y cae. Y entonces, en la siguiente vida, ese niño recordó todo esto poco a poco y al final consiguen encontrar quién fue. Además, la hermana de él, de la vida anterior, seguía viva. Y él dio detalles que solo su hermana podía saber. Y la hermana lo confirmó. Es decir, que al final se demostró que realmente era un caso acreditado de reencarnación. Bueno, aquí tenéis otros libros de otros investigadores, en este caso de personas que han recordado vidas anteriores a través de hipnosis regresiva. Tal vez conoceréis algunos de ellos. Peter Fenwick, que está otra vez metido en el fregado con su mujer Elizabeth, ha escrito el libro Vidas Pasadas. La doctora Helen Wambach, Vida antes de la vida. El doctor Brian Weiss, Muchas vidas, muchos maestros. El doctor Juan José López, que es un médico de Cartagena, que hace también terapia regresiva, ha escrito La respuesta está en el alma. O el doctor Michael Newton, que ha escrito La vida entre vidas. Este último libro, es un poco diferente a los anteriores, porque aquí se recogen testimonios de personas que efectivamente tienen recuerdos anteriores a esta vida, pero ese recuerdo no es de una vida anterior, sino del periodo entre vidas físicas. Es decir, el periodo en el que estaríamos en otro plano, llamémosle plano espiritual, o como queráis, y se acuerdan de ese momento en el que estuvieron allí, generalmente en la etapa anterior al nacimiento, y lo que recuerdan es cómo estaban preparando la vida actual, tomando decisiones como quiénes van a estar en la familia, la configuración de las familias, quiénes van a ser los padres, los hijos, los hermanos, el tiempo que van a vivir y las pruebas que van a vivir en esa vida. La vida entre vidas, de Michael Newton. También ha habido gente que a través de las ECMs ha tenido recuerdos de sus vidas pasadas. O sea que por diferentes vías y a través de todos esos testimonios están llegando a las mismas conclusiones. Hablemos ahora de las personas que afirman haber contactado con seres que ya han fallecido. El contacto más habitual suele suceder cuando el ser querido ha fallecido, se le aparece o bien en sueños, entre comillas, o en visiones a pie de cama, en estado de duerme-vela. Parece ser que ese es un momento donde estás sensible para percibirles y
tienes ya la conciencia despierta, entonces te enteras. Entonces los seres queridos que ya han ido al otro plano, se les aparecen a los que están aquí para decirles que ellos están bien, que siguen vivos, no lógicamente con el cuerpo, pero su espíritu está vivo, y que lo que tenemos que hacer es superar el dolor y continuar con nuestra vida. Y que ya nos volveremos a ver cuando nosotros vayamos para allá. Esto es muy, muy frecuente. Lo que pasa es que mucha gente, pues también, por ese temor al que dirán, a que piense que están bajadas, pues se lo calla. Pero hoy en día pues se va perdiendo el miedo y hay bastante gente que se ha atrevido a contar sus experiencias. De hecho, hay veces que uno se entera por ese ser querido que le ha visitado, que se ha muerto, antes de que se lo digan los demás, porque a lo mejor la persona ha fallecido en un accidente, en la madrugada, sus familiares estaban durmiendo, y en ese momento que estaban durmiendo aparece el familiar y dice, oye, que me he muerto. Bueno, me he muerto, se ha muerto el cuerpo, pero que yo estoy bien. Y entonces, cuando se despiertan, pues hay una llamada de teléfono y ya les comunican pues que ese familiar había fallecido. Y él dice, ya lo sé, ha venido él a decírmelo. Pues ese tipo de cosas son una confirmación de que es real, no son alucinaciones. Bueno, y además hay personas que tienen la capacidad de ver a esos seres, digamos, como el de la película Sexto Sentido, ¿no? Como que tienen fibra óptica conectada con ese otro lado, los demás tenemos, digamos, una conexión como esas del teléfono, ¿os acordáis? Que tardaban un montón. Pues algo así, ¿no? Realmente todos tenemos contacto con el mundo espiritual, pero hay personas que tienen un contacto como muy abierto, ¿no? A esas personas se les suele llamar mediums. Pues a través de esas personas también hay contacto con esos seres del otro plano y recibimos información de esos seres. En la charla anterior ya se os ha comentado un poquito, ¿no? Sobre ese tema. Pues, ¿qué manera tienen las demás personas de ver si eso es real o no? Pues intentar ver si